Muy buenas tardes a todos los que estéis conectados ahora mismo en presencial y los que vayáis a ver la conferencia en diferido en el canal de YouTube. Hoy soy el encargado de presentar estas charlas de Neonet, de divulgación sobre la investigación en el Neolítico, y estoy encantado de presentar a nuestra ponente de hoy, que es Beatriz Comendador, la cual paso a presentar de manera sintética. Ella es profesora titular de prehistoria en la Universidad de Vigo, está adscrita al Departamento de Historia, Arte y Geografía del campus de Orense y además es miembro del Grupo de Estudios de Arqueología, Antigüedad y Territorio, donde desarrolla investigaciones sobre arqueología prehistórica, metalurgia antigua y patrimonio cultural. Su actividad investigadora se centra en los inicios de la metalurgia en el noreste de la península ibérica y en la actividad gráfica, sobre todo pospaleolítica, en relación con el paisaje y el entorno natural de estas manifestaciones prehistóricas. Y una cosa que también es muy importante y que algunas veces está dado de lado en nuestra disciplina es la intensa labor que realiza en el ámbito de la socialización del patrimonio arqueológico y la importancia que este tiene para la sociedad, desarrollando interesantísimos proyectos sobre la divulgación del conocimiento científico generado desde la prehistoria y la importancia de la conservación y la puesta en valor de estas manifestaciones rupestres y prehistóricas. Así que para mí es un placer escuchar hoy a Beatriz. Sin más dilación te dejo la palabra y espero que disfrutemos de tu charla y que aprendamos mucho. Muchísimas gracias, cuando quieras. Pues muchas gracias, Paco. Un placer para mí también estar aquí hoy, esta tarde, con todos y con todas. En primer lugar, bueno, quisiera expresar desde luego mi agradecimiento a la Universidad de Alcalá y a los colegas de la Red Neonet por esta invitación, pero también por la excelente organización de todo este ciclo de conferencias online, que yo creo que son muy útiles y que, bueno, como cualquier cosa que se organiza, pues requieren un gran esfuerzo, así que bueno, pues valoro profundamente el trabajo que hacen. Esta tarde no nos puede acompañar Miriam, pero es una trabajadora incansable también en este aspecto y bueno, pues todo el esfuerzo que hace hay que agradecerlo también. Bueno, desde luego agradecer también a todas las personas que nos acompañan, tanto pues de manera síncrona como en diferido. Y bueno, pues comenzaré con esta imagen, esta charla, explicándonos que, bueno, cuando ya hace bastante pues, se planteó la posibilidad de hacer esta charla sobre la temática del arte rupestre, pues yo me planteé hacerlas, digamos, en simultáneo o coordinada con el hecho de que fuera una conferencia dentro de la red Neonet, ¿no? Intentando establecer una sinergia con los objetivos de la misma. Por lo tanto, cuando bueno, pues utilizo este juego, ¿no? De Let's Rock Art, este juego de palabras, en realidad no solamente digamos, es una invitación a dinamizar el estudio y la preservación del arte prehistórico, sino también como una especie de declaración de intenciones en lo relativo a la necesidad de impulsar una red activa, crítica y colaborativa de conocimientos sobre el arte rupestre y su contexto. El arte rupestre, decimos o podemos decir que está a la vanguardia de la investigación en cuanto a los objetivos que se pueden obtener con su investigación en lo relativo a fenómenos de la prehistoria. Por lo tanto, el análisis pues de distintas tradiciones rupestres pues permite conocer, entre otros aspectos, ¿no? Diversas respuestas culturales a procesos como el de la neolitización, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, todos esos elementos hacen que sea un indicador también muy privilegiado de todo lo relativo a las conexiones sociales y simbólicas entre distintas comunidades. Y bueno, al mismo tiempo, pues también como precisamos socializar todo este conocimiento para protegerlo, bueno, pues yo lo que voy a hacer en esta tarde de hoy, si os parece bien, primero es tratar de manera resumida, algunos aspectos de la investigación del arte rupestre pospaleolítico, sobre todo en el ámbito del noroeste peninsular,
y luego pues ver o reflexionar un poquito también sobre algunos temas, digamos, más metaarqueológicos y que tienen que ver con la parte patrimonial de todo este registro y de todo este contexto. Bueno, partimos de una reflexión, ¿no? Las comunidades prehistóricas que decimos ágrafas o sin escritura, pues dejaron una huella cultural duradera a través de diversas manifestaciones de arte rupestre en el paisaje. Algunas de esas huellas posiblemente fueron de carácter más efímero y ya están perdidas para nosotros, mientras que otras pues permanecieron ahí en las rocas, ya sea en forma de grabados o de pinturas. Y durante mucho tiempo el estudio de estas evidencias, que digamos inicialmente fue abordado por una élite social, se centró principalmente en el arte y en los motivos, siguiendo un enfoque que mi colega Lara Bacelar Alves denominó muchas veces el DDC, que era el descubrir, describir y clasificar, donde se le daba una enorme importancia a ese repertorio iconográfico, pero el lugar era considerado como un elemento neutro o pasivo o simplemente inerte. Bueno, por nuestra parte, al igual que otros equipos, nuestra propuesta es ir como más allá de ese DDC, entendiendo el arte rupestre como una forma de comunicación cargada de significado e inseparable del lugar. Incluso en muchas ocasiones, pues las historias y leyendas que se han transmitido en esos lugares nos indican la importancia simbólica que tienen, ¿no? Y digamos, los convierten también en un elemento importante en su investigación. Por lo tanto, lo primero que me gustaría reflexionar es cómo el arte rupestre es en realidad una materialidad arqueológica de enorme potencial y una vía de conexión directa con las mentalidades de esas sociedades prehistóricas que crearon estos lugares. Bueno, aunque a menudo la imagen más popular y extendida del arte prehistórico son las manifestaciones halladas en el interior de cavidades, ¿no? Aquí vemos algunos dibujos diagnóstico de alumnado de primero en nuestra facultad cuando les decimos pues una imagen, ¿no? sobre una escena sobre la prehistoria. Bueno, pues en esas escenas en muchas ocasiones nos transmiten sus ideas y también algunos de sus estereotipos, ¿no? acerca de los roles sociales en sociedades prehistóricas. Y como digo, a menudo se piensa en el arte pues más vinculado a las sociedades cazadoras-recolectoras o relacionadas con el Paleolítico. Nosotros aquí vamos a abordar, y no entrando en esa temática que sería muy compleja, ¿no? de la continuidad entre las tradiciones paleolíticas y pospaleolíticas, pues nos vamos a centrar en otro ciclo que corresponde pues, a un periodo que es crucial y transformador y que marca el surgimiento de las primeras sociedades dedicadas a la agricultura y la ganadería. En realidad, de alguna manera, este arte está marcando los primeros paisajes construidos agrícolas y ganaderos. Y bueno, cuando intentamos hacernos un punto de partida, yo os traigo un wikipunto de partida, un punto de partida de la Wikipedia, ¿no? Que muchas veces pues al alumnado le digo, a ver, pues, ¿qué encontráis por ahí de arte esquemático? Y lo primero que me vienen son con estos mapas sacados de la Wikipedia, en la cual la etiqueta de arte esquemático pues engloba, como podéis ver en esos ejemplos, pues manifestaciones muy diferentes, tratadas al mismo nivel, y de alguna manera pues están ahí englobando en esas imágenes algunos sesgos, tanto en cuanto a la diversidad y a las distintas manifestaciones que se engloban bajo esta etiqueta, y al mismo tiempo también algunos aspectos que tienen que ver con que determinados territorios pues, no han sido quizás suficientemente investigados o no se conocen tanto pues, esas manifestaciones, ¿no? Todo ello nos lleva, por un lado, a cuestionar, ¿no? la propia etiqueta de arte esquemático, como si bajo esa etiqueta se englobase
un único tipo de manifestaciones, ¿no? El otro día Mimi Bueno en su conferencia de la red Neonet decía cómo muchas veces las etiquetas nos condicionan también en la investigación, ¿no? Y por otro lado, pues a veces la superposición entre distintos ciclos rupestres, la propia fragmentación del conocimiento entre regiones administrativas y escuelas académicas, pues realmente hacen difícil tener una visión integrada de este fenómeno, ¿no? Es un fenómeno complejo y también es complejo transmitirlo y en muchísimas ocasiones pues encontramos que hay una enorme confusión. Por ejemplo, cuando nosotros lo tratamos para el ámbito del noroeste, pues esta situación es especialmente quizás compleja. Una, porque el saber y el conocimiento está segmentado entre distintas administraciones, incluso entre dos países, ¿no? España y Portugal, y distintos saberes académicos. Y digamos que hay distintas manifestaciones cuyo diálogo y permeabilidad pues a veces se nos escapan un poco, ¿no? Y resultan dificultosas en su transmisión. Por un lado tenemos manifestaciones vinculadas con el arte parietal megalítico, ¿no? Del interior de las cámaras funerarias. Por otro lado tenemos pues en el territorio manifestaciones de arte atlántico grabado, digamos, son comunes también a otros territorios atlánticos, a otros países del ámbito atlántico donde se conocen igualmente. Y por último, tenemos manifestaciones de arte esquemático que pueden ser pintadas o también grabadas, pero cuando nos referimos especialmente a las versiones grabadas de esas manifestaciones, pues a veces eso sí genera una enorme confusión porque bajo esa etiqueta vamos a ver ciclos artísticos muy diferentes, muy mal conocidos, muy mal caracterizados. Y por eso nosotros en estrategia metodológica inicialmente comenzamos a trabajar especialmente con el arte esquemático pintado al aire libre, que no se conocía en el ámbito de Galicia. Hasta prácticamente el año 2017 pues no se dieron a conocer la presencia de con pintura y se consideraba de hecho el noroeste pues una especie de frontera cultural para las manifestaciones de este tipo, ¿no? Nos referimos a manifestaciones pintadas que se encuentran en abrigos al aire libre, que tienen en cuanto a sus motivos pues, una gran simplificación formal, con trazos pues, simples y monocromáticos, donde se representan pues, figuras abstractas, algunas de carácter simbólico y geométrico, y luego también pues, la presencia de antropomorfos, zoomorfos y otro tipo de manifestaciones como los alteriformes y que han sido, bueno, pues hechas en esas tintas de carácter plano, principalmente en colores rojos, aunque también conocemos otros colores, y donde a veces conviven además conjuntamente con el grabado. Dentro de este concepto vamos a ver también distintos tipos de artes esquemáticos, no vamos a entrar ahora en esta cuestión, pero sí es interesante señalar, como decía, que a partir del 2017 comenzaron a conocerse la presencia de algunos abrigos de este tipo en el ámbito de Galicia. Bueno, es muy sistemático y es muy sintomático cómo se presentaron en la prensa, por ejemplo, la identificación de estos lugares con pintura esquemática, porque como podemos ver, fueron hallazgos que se presentaron como puntos aislados, sin conexión, digamos, con otras manifestaciones y que, digamos, se presentaron incluso como un hecho muy excepcional, como algo que era muy inesperado, ¿no? Nosotros desde el punto de vista de aplicar sobre el territorio, sobre todo en el ámbito sur de Galicia, donde estábamos trabajando, una visión integrada, transfronteriza, que tuviese en cuenta las manifestaciones tanto de otros lados de la frontera con Portugal como de otros territorios de Zamora, León, Salamanca, etcétera, etcétera, pues ya desde el año 2008 comenzamos de manera efectiva la búsqueda de arte esquemático al aire libre en Galicia, teniendo en cuenta pues, esa estrategia de continuidad geográfica con el norte de Portugal, donde sí se conocían este tipo de manifestaciones, y eso hacía que además
su relación con ciertos corredores interiores de circulación, pues hiciese, digamos, muy probable, ¿no? Muy potencial la posibilidad de identificación de estos abrigos. De hecho, si mostramos esta lectura integrada por cuencas hidrográficas y no por regiones administrativas, pues podemos ver cómo realmente esta perspectiva relacional transforma la cartografía en una red de significados, revelando que esos puntos supuestamente aislados, ¿no? Que pertenecen a la zona, digamos, suroriental de Galicia, pues realmente sí tenían relación con otras manifestaciones conocidas en otros ámbitos geográficos, ¿no? Lo cual muestra la importancia de aplicar esta perspectiva integrada transfronteriza. Al mismo tiempo, es muy interesante el observar dentro de esta visión de macroescala la distribución geográfica de ambos tipos de expresiones en el noroeste peninsular. Por ejemplo, en este mapa de la derecha, publicado con mi colega Lara Bacelar, presentábamos el dominio o el predominio en la distribución de dos grandes tipos de manifestaciones de arte rupestre holoceno, por un lado el arte atlántico grabado y por otro lado el arte esquemático, en este caso pintado, y su relación con dos grandes regiones biogeográficas europeas, la región atlántica y la región mediterránea, verificándose en el norte de Portugal y sur de Galicia una tendencia a la distribución diferenciada de estas tradiciones artísticas por regiones naturales, ¿no? Esta distribución plantea numerosos interrogantes en los que no puedo extenderme ahora, pero desde luego invita a reconocer la diversidad y dinamismo cultural del noroeste peninsular durante la prehistoria reciente y la relación que tiene también la extensión de estos fenómenos con otros territorios en amplia escala, ¿no? Como vemos en el mapa de la izquierda. Bueno, haciendo un repaso rápido por algunos de estos ejemplos de sitios con arte esquemático identificados en el noroeste peninsular, en el caso de Galicia, el primer enclave que se identificó fue la Cova dos Mouros de Fontaneira, en Baleira, en Lugo, donde se realizó una intervención arqueológica dirigida por mi colega Carlos Rodríguez Reyán y que está publicada. Dejo ahí las publicaciones por si queréis consultarlas, y donde se evidenció la presencia de ocupaciones humanas episódicas que se habrían prolongado entre al menos el cuarto y el segundo milenio antes de Cristo, más o menos desde el Neolítico medio hasta el Bronce inicial, y donde se habrían identificado, bueno, pues, diversos motivos pictóricos que incluirían la presencia de un antropomorfo y otros tipos de motivos. Este territorio, bastante al norte, en la provincia de Lugo, donde se identifica a Cova dos Mouros, comparte espacio geográfico con el área territorial de Cova Eirós, el único yacimiento de Galicia con manifestaciones gráficas del Paleolítico, que en principio se encuadrarían en torno a entre el 12.000 y 9.000 antes de Cristo, lo que las alejaría cronológicamente de estas manifestaciones que estudiamos, y que, bueno, esperamos ahora la tesis de nuestra colega Tania Mosquera, que está precisamente estudiando estas manifestaciones interesantísimas de Cova Eirós, pues conocer un poquito más en general todos estos elementos, ya que incluso recientemente han publicado la presencia de figuras rojas en el área más interior de la cueva. El otro sitio importantísimo que se identifica más o menos en estos años, no recuerdo ahora si el 18 o el 19, es el conjunto iconográfico del abrigo de Pala de Cabras en Carballeda de Valdeorras, en Casallo, donde se documenta, bueno, pues uno de los conjuntos más complejos en el noroeste de la península ibérica, con más de 15 paneles y 25 motivos, entre los que se encuentra la presencia de ídolos oculados y soliformes, siendo algunos de sus referentes más cercanos los localizados en el núcleo de la Sierra de Pasos en Mirandela, en el norte de Portugal. Recientemente, además, los colegas de Sputnik dieron a conocer la identificación de nuevos motivos en la zona de Colobredo, que todavía no
creo que no han sido publicados, si no me confundo, pero sí se dieron a conocer en la prensa con algunos motivos de gran interés, como veis en la imagen. Algunos de estos motivos de la pintura se relacionan además con otras materialidades del ámbito del noroeste peninsular, como puede ser el caso de las cerámicas con decoración simbólica. Vemos, por ejemplo, aquí uno de los motivos oculados de pala de cabras y la relación con ese vaso decorado con decoración simbólica del yacimiento de Buraco da Pala en Mirandela, el norte de Portugal, o esas imágenes de los ojos sol en relación con las decoraciones simbólicas de un vaso del yacimiento de San Lourenço, también en el Valle del Támega, del que luego os hablaré, en el área transfronteriza con el norte de Portugal. Como os decía, uno de las áreas referenciales sería el yacimiento el conjunto, no el yacimiento, el conjunto de la Sierra de Pasos en Santa Comba, una sierra que se encuentra ubicada sobre la depresión, sobre la cuenca del río Túa, en el área de Mirandela, y donde también en sus proximidades estamos trabajando en este otro yacimiento con interesantísimas manifestaciones pintadas, el yacimiento das Fragas do Mourao, en Carracedo de Montenegro, en Valpasos, y que, bueno, no me puedo extender, pero presenta algunos motivos iconográficos realmente pues, muy llamativos y desconocidos dentro de las iconografías que se trabajan en el ámbito del noroeste peninsular. Los otros sitios en los que hemos trabajado, ya digamos un poquito más con profundidad, porque los que os he presentado, digamos que los conocemos, pero no estamos trabajando tan directamente sobre ese territorio, son los que se localizan en la cuenca del Alto Támega, en este caso gallego-portugués, dentro de un ámbito biogeográfico muy diferente al resto de Galicia. Tenemos que entender que la cuenca del Támega, además de estar en ese área biogeográfica mediterránea, se enclava ya dentro de lo que es la gran cuenca del río Duero, y donde vamos a tener pues, una serie de manifestaciones de abrigos pintados. Hasta el momento hemos identificado 3 y que bueno, pues, muestran un gran a la hora de no solamente de la identificación de las pinturas, sino también los restos arqueológicos que se le vinculan. Uno de ellos es el yacimiento de Penedo Gordo en Vilar de Bos, en Ourense, una gran roca cuarcítica que se ubica en relación directa con una vía de paso principal, el Camino de Castilla, y donde se realizó pues, una lógica de sondeo en el año 2018 que permitió conocer no solamente restos de manifestaciones pintadas en este abrigo, sino también la presencia de interesantísimos depósitos arqueológicos estructurados en relación directa con las paredes que muestran estas manifestaciones gráficas. Las manifestaciones pictóricas se encuentran en los 2 sectores del abrigo, por un lado el sector oeste, donde identificamos pues, puntos alineados, barras y otros motivos indefinidos y mal conservados. Y por otro lado, en el sector norte, donde sí pudimos identificar algunas figuras de gran interés a pesar de su mala conservación, como por ejemplo la presencia de una figura antropomorfa de aparente forma bitriangular, cuyo pigmento está compuesto exclusivamente de goetita, a diferencia que otras pinturas del panel que están realizadas mediante el pigmento con hematita, y que confirmaron además pues digamos, la posibilidad de que hubiese varios ciclos o varios momentos en la creación de estas pinturas. Esos ciclos, en cierto modo, los podríamos poner en relación con el hecho de que los sondeos realizados en relación directa con estas paredes pintadas pues nos permitieron identificar varios niveles estratigrafíacos con gran potencial arqueológico, donde se encontró no solamente restos de pigmento directamente asociados con estas pinturas, sino diversos tipos de materiales, entre los cuales hay material cerámico y también material lítico.
El material lítico mostró un enorme interés. De hecho, este pequeño sondeo aportó una enorme cantidad de material. Y dentro de este material, pues tenemos materiales de diversos, fabricados en diversos tipos de materias primas, en cuarzo, cristal de roca, pero también sílex, alguno de procedencia foránea, y otros materiales como el pórfido. Bueno, es muy interesante ver cómo estos materiales tienen distinta, digamos, manifestación en la cadena técnica operativa de producción. Por ejemplo, en el caso del cuarzo y la cuarcita, pues tenemos todas las fases de la cadena técnica operativa, pero en el caso del sílex y del pórfido, pues solamente tenemos concretamente, pues en el caso del sílex, pues piezas prácticamente ya acabadas y además con mucho reuso. El estudio que se hizo de estos materiales también es muy interesante porque aunque el pequeñísimo tamaño del sondeo que realizamos no permite una caracterización amplia del yacimiento ni de los contextos, digamos, ocupacionales localizados, pues sí podemos ver la realización de actividades al aire libre, como puede ser la siega, el corte, el raspado de materias de distinto tipo o la propia talla del cuarzo, al amparo mismo y directa con la presencia de estas manifestaciones pintadas en la pared. Vemos, por ejemplo, aquí una pequeña laminita que en un estudio realizado por nuestro querido Juan Gibaja, bueno, pues nos mostraba la presencia de lustre de cereal o el hecho de que, bueno, pues esos elementos fuesen utilizados para realizar diversas tareas de procesado de materias semiduras. Este yacimiento de Penedo Gordo solamente hemos podido realizar dos pequeños sondeos en el año 2018 que dieron un enorme trabajo de procesado y gestión, pero ni siquiera en la realización de estos sondeos se finalizó toda la estratigrafía del yacimiento, con lo cual sería posible la identificación incluso de momentos de ocupación anteriores a los que nosotros hemos identificado y esperemos que en un futuro podamos seguir trabajando en este yacimiento. En el mismo territorio, en una zona muy cercana a donde se identifica el yacimiento de Penedo Gordo, recientemente hemos identificado otro abrigo con presencias mínimas, con presencia mínima de pintura en el abrigo grande de Portozón en Gondulfas, también realizadas sobre cuarcita. Y como os digo, este es un yacimiento que todavía está inédito y todavía estamos en proceso de estudio y de publicación de estos resultados, pero nos siguen indicando el potencial que tiene el territorio para la identificación de nuevos lugares. Bueno, el yacimiento del que os quería hablar es el yacimiento de Penedo do Gato en Lobarzán. En este caso, en el otro lado del Valle del Támega, pues lo que tenemos es un soporte geológico propio de los territorios, de los paisajes graníticos, y es precisamente en esa cavidad que se va acercando en el vídeo, en una pequeña cavidad de bloques que se ubica en un lugar de muy difícil acceso, fue donde identificamos pues, algunas manifestaciones también en el interior de estas galerías, de estas pequeñas cavidades de bloques, en zonas donde a veces las paredes se encuentran al aire libre o en otras ocasiones esas manifestaciones gráficas se encuentran directamente en zonas de muy difícil acceso y donde apenas llega la luz. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso del panel 1, que es un panel con estas figuras cruciformes que digamos, disponen directamente en un espacio de la pared rocosa al aire libre, pero os puedo mostrar también la presencia de el panel 2 y 3, que como veis se disponen en un pequeñísimo ramal en el que apenas es posible, casi no cabe una persona en ese pequeño espacio, y donde en la pared derecha pues se encuentran esas manifestaciones pintadas que veis ahí.
Bueno, interesante en esta cavidad es la presencia de abundante material arqueológico en el sustrato. No hemos realizado todavía una auténtica intervención arqueológica de documentación de estos restos, pero se identifican interesantísimos materiales, como por ejemplo la presencia de una punta de flecha al lado de este panel, la presencia de cerámicas de tipo peña semejantes a las que aparecen dispersas o acumuladas en todo el entorno de este complejo yacimiento de Aceadas Chas Castelo de Lobarzán. Y también, bueno, pues a los alrededores del abrigo y también en su interior hemos encontrado abundantes restos de equipos de molienda, como uno que veis ahí ubicado, o en el caso del ramal 2, también justo al interior, al final de ese ramal, también identificamos un fragmento de molino manual. Respecto a las dataciones que se les asocian, en el caso del yacimiento de Penedo Gordo, los materiales arqueológicos, no hemos hecho datación sobre las pinturas, pero los materiales, los depósitos arqueológicos vinculados a estas pinturas se, digamos, dividen en dos grandes paquetes, uno más vinculado con una datación del entorno de los inicios mediados del cuarto milenio y otro paquete que se relacionaría más con una ocupación en los mediados del tercer milenio. En el caso de Lobarzán no tenemos datación tampoco de estas pinturas ni tampoco del propio contexto donde se encuentra la cavidad, pero sí que en el yacimiento en su entorno, pues recientemente hemos obtenido una datación de un posible agujero de poste que nos remitiría también a una datación en torno a los mediados del cuarto milenio. Es muy interesante porque este yacimiento granítico de Lobarzán es el único, digamos, caso en los abrigos que han sido identificados en Galicia, donde nos encontramos la pintura aplicada directamente sobre soporte granítico. En el norte de Portugal sí que conocemos algunos abrigos con pintura donde también el contexto es granítico, pero realmente los mejores referentes que vamos a identificar para este yacimiento se encuentran en territorios más meridionales, como es el caso de los yacimientos del Valle Amblés, que están siendo excavados por el equipo de Elisa Guerra, donde se identifican en este paisaje de bolos graníticos pues, indicios de pintura vinculados a ocupaciones que van desde el Neolítico antiguo hasta el Calcolítico. O también podemos referir el caso del el yacimiento de los Barruecos. Os voy a compartir un momentito, si es posible. Me gustaría compartir con vosotros, a ver si lo puedo hacer. Mm, Aquí. Vale, quería mostraros un poquito cómo es la visión de estos yacimientos cuando los ponemos en interrelación en una simple imagen del Google Earth, porque parece que hablamos de territorios muy lejanos, pero como podéis ver, pues en realidad estamos hablando de un continuo de dispersión, ¿no? De estos lugares, de estos abrigos en relación a todos estos territorios y también en muchas ocasiones a todos los corredores que dan acceso a la meseta, ¿no? Aquí veis localizados en amarillo los yacimientos del Valle de Monterrey que se relacionan con estos corredores interiores de circulación que van hasta el norte de Portugal y por otro lado también se ubican en una encrucijada de caminos que nos lleva por la salida natural de Galicia hacia la meseta a través de los altos de Acanda y Opadornelo. Es muy, bueno, pues interesante ver cómo todos estos yacimientos tienen esta especial relación con estos corredores interiores de circulación. Bueno, me vuelvo a la presentación, a ver si lo hago bien. Vale, creo que sí. Lo que os decía, todos estos yacimientos se relacionan pues en el entorno de estos grandes corredores de circulación
Y no solamente nos hablan de circulación desde el punto de vista de la transmisión de las ideas, de, bueno, pues de aquellos elementos que hacen, ¿no? Que tengamos esta dispersión de arte esquemático pintado en el territorio, sino que además hay otros elementos, hay otras materialidades que nos explican, digamos, el dinamismo que tienen estos corredores de circulación, como es, por ejemplo, el estudio de las áreas de aprovisionamiento de la industria lítica que tenemos en algunos de estos yacimientos. Este es el caso del reciente estudio de los materiales líticos de los yacimientos del Valle del Támega, en el marco de la tesis doctoral de Lucía Rodríguez Álvarez, conjuntamente con Diego Herrero, que refuerzan esta idea de los contactos por la presencia de siles alóctono y que está pues, permitiéndonos replantear esa idea de la presencia de redes de intercambio a larga distancia con otros grupos y otros territorios lejanos. Bueno, muy rápidamente contaros que en esta estrategia de estudiar los sitios con pintura esquemática, pues estamos también intentando promover, por un lado, la realización de sondeos sistemáticos en los mismos y al mismo tiempo pues, vincular todas estas actividades con una serie de actividades de difusión y socialización de este conocimiento, sobre todo en sitios que a lo largo del tiempo pues, bueno, han tenido diversas problemáticas en su conservación. Sería este el caso, por ejemplo, del núcleo del Bierzo, de los yacimientos del Bierzo. En los últimos años hemos realizado algunos sondeos, algunas intervenciones en el yacimiento de Peña Piñera con el apoyo de la Universidad de León y y del Ayuntamiento de Vega de Espinareda, y también, bueno, con resultados positivos y que están siendo procesados, pero que son de gran interés. Y este año hemos iniciado también algunas intervenciones en el yacimiento de San Pedro Mayo, en Toreno del Bierzo, donde también se bueno, pues, conservan algunas de estas manifestaciones de arte esquemático pintado y que también, bueno, están actualmente en proceso, pero que muestran gran interés. De hecho, continuamente estamos viendo la aparición de nuevos núcleos, de nuevos conjuntos que nos obligan a estar continuamente pues, intentando actualizar toda esta información y sistematizarla. Es el caso de los yacimientos, por ejemplo, del núcleo del Esla, algunos de los cuales están siendo excavados por el equipo de José Sastre y Patricia Fuentes Melgar, o de los yacimientos de la zona de Santa Eufemia del Barco, que han sido publicados por el equipo del geólogo Javier Fernández Lozano. Otro ejemplo de esa visión integrada, y ya voy a dejar aquí el tema de los ejemplos porque si no nos extenderíamos toda la tarde, es los resultados del proyecto Landcraft dirigido por Lara Bacelar y que se disponen en el área del Valle del Coa, donde, bueno, pues sabemos que los yacimientos del Coa eran conocidos fundamentalmente por las manifestaciones de arte paleolítico al aire libre. Sin embargo, en los últimos años, dos proyectos, el proyecto Artifacts y el proyecto Landcraft, pues han ido transformando este panorama, y los descubrimientos recientes del proyecto Landcraft no solamente han incrementado el número de registros de arte esquemático pintado y grabado, sino que además han dado a conocer recientemente la presencia de un nuevo conjunto figurativo exclusivamente pintado, y el equipo de Landcraft defendemos que estas nuevas figuras, sin perder su trazo su naturalista, pues van a encontrar sus paralelos iconográficos más cercanos en el arte levantino, situándolos pues, más firmemente en un contexto post-paleolítico, pese al prolongado debate en torno a su cronología, ¿no? Bueno, todos estos elementos nos permiten establecer nuevos diálogos y nuevas reflexiones entre zonas aparentemente muy alejadas, como puede ser el occidente y como puede ser el área levantina, y también intentar romper el peso de estas etiquetas que, como decía al principio, pues en muchas ocasiones lo que hacen es también condicionar nuestra investigación. Bueno, me permito introducir esta imagen metafórica para reflexionar sobre la necesidad de trabajar el arte rupestre en red,
porque a pesar de todos estos ejemplos y conocimientos, no disponemos todavía a día de hoy de una herramienta integrada que nos permita homogeneizar toda la información, gestionarla, consultar información que normalmente está fragmentada y segmentada en muy diversos sitios, publicaciones, etcétera, etcétera. Eso por no decir que una gran parte muy considerable de la información sobre enclaves conocidos proviene de iniciativas de la sociedad civil como entidades o asociaciones que activamente en sus territorios hacen búsquedas y localizan lugares que es necesario integrar dentro de esta red de conocimiento, aunque no estén vinculados a proyectos académicos de investigación con objetivos específicos establecidos. De hecho, se han generado en los últimos años pues, distintos recursos que también pueden funcionar como recursos educativos. Nosotros generamos, por ejemplo, un contorno virtual para la implementación de visitas virtuales a los sitios del Valle de Monterrey. Hay visitas virtuales al área de las Batuecas o, por ejemplo, recientemente nos enteramos de que el Ayuntamiento del Toreno del Bierzo, conjuntamente con la Junta de Castilla y León, pues habían generado una visita virtual a San Pedro Mayo, pero en muchas ocasiones incluso estas informaciones se encuentran tan segmentadas o tan fragmentadas que pues la gente tiene muy difícil acceso a ellas, ¿no? Digamos que aparece como muy segmentado ese conocimiento. Por eso, en el marco de las propuestas de para una red de conocimiento integrado, que así titulaba esta charla, pues se presentó en el año 2024 en el Congreso del Arte de las Sociedades Prehistóricas celebrado en Salamanca, la propuesta de Ibera, que sería como un ensayo concreto pues orientado a la creación de un modelo de datos interoperable sobre arte rupestre. Se trata no es una solución cerrada, sino una propuesta de trabajo colaborativa que lo que estamos haciendo hasta a la actualidad es intentar crear un repositorio que integre datos de muy diversas fuentes, academia, administración pública, los datos que estén online, iniciativas ciudadanas y en este sentido pues busca también generar una acción que integre la información pero también que nos permita repensar las formas en las que producimos, compartimos y activamos el conocimiento sobre el arte rupestre, ¿no? Y además esta iniciativa de coser personas y territorios, como digo yo, a través de esta red, se alinea con las últimas propuestas de la Carta ICOMOS España para la gestión integrada del arte rupestre prehistórico y sus paisajes, redactada por el Comité Científico Nacional de Arte Rupestre y que bueno, pues propone que la información debe ser gestionada sobre modelos de información geográfica que incluyan pues, información textual, calcos, fotografías, modelos 3D y que todos esos elementos formen parte de una estrategia de difusión pues, ambiciosa mediante repositorios digitales de acceso público que posibiliten la consulta de una información actualizada y rigurosa sobre los enclaves. En el Congreso se presentó este ejemplo de integración de la información a partir de información publicada por la Junta de Castilla y León en la infraestructura de datos espaciales del IDECIL y también datos aportados por la colaboración ciudadana, viendo como muy claramente bueno, pues se va extendiendo ese conocimiento y esa difusión de estos datos. Bueno, como se me va acabando el tiempo, voy rápido. Solamente deciros que no solamente estos lugares nos plantean retos en cuanto a la investigación, sino que también nos interpelan como sociedad en relación a la responsabilidad que tenemos en su preservación. En las últimas décadas, los factores, sobre todo de carácter antrópico, han adquirido una especial gravedad y se han convertido en uno de los principales factores de riesgo para la conservación de estos sitios. Por eso es necesario y urgente desarrollar el diagnóstico de los riesgos y planes de gestión adecuados para la supervivencia de este patrimonio cultural. La Carta ICOMOS, como os comentaba antes, promueve la gestión integrada,
entendiendo como tal el conjunto de acciones planificadas que de manera encadenada atienden a todos los procesos interconectados que permiten garantizar la preservación del arte rupestre y al mismo tiempo socializar su disfrute y posibilitar el acceso a la ciudadanía en las mejores condiciones. Todos estos elementos requieren la corresponsabilización de todas las personas involucradas y por eso también es importante la potenciación de la colaboración ciudadana y la participación de diversos colectivos sociales y no solamente de las administraciones públicas locales o regionales o territoriales en la preservación de este arte rupestre. Al fin y al cabo, los lugares con arte rupestre son lugares, espacios vivos para la permuta horizontal de distintos tipos de saberes, es decir, desde el punto de vista de la academia, del conocimiento del pasado prehistórico, nosotros tenemos unos determinados conocimientos, pero es cierto que la ciudadanía es, y sobre todo la vecindad, ¿no?, de esos territorios es la que mejor conoce esos territorios y es la que permite también incorporar toda una serie de relatos, toda una serie de narrativas a esos lugares que nos permitan bueno, pues ejercer la generación de un vínculo empático entre esos lugares y la propia ciudadanía, ¿no?, que es un elemento fundamental e importante para su preservación. Por eso nosotros incidimos mucho en todas estas actividades de difusión, socialización y educación patrimonial a la hora de trabajar con todos estos elementos. Como conclusiones, bueno, pues la necesidad de establecer esta ruptura de las fronteras culturales, la importancia que tiene el noroeste peninsular para el hallazgo de nuevos sitios y de intentar entender pues, muchos fenómenos de la prehistoria en un territorio al que habitualmente pues, quizás no se le había prestado tanta atención para estas temáticas, la importancia de esos corredores interiores de circulación en la explicación de muchos fenómenos de gran interés en la prehistoria peninsular, la construcción del territorio simbólico vinculado a estas primeras sociedades agropecuarias, pues con un gran componente de la ganadería trashumante. Luego la necesidad esencial que tenemos de tomar el arte rupestre como una materialidad más, no solamente dedicándonos a estudiar la iconografía o los motivos, sino todos los elementos con enfoque multidisciplinar, utilizando y realizando dataciones y excavaciones arqueológicas que nos permitan comprender mejor la lógica de estos lugares, la necesidad de realizar en estos sitios una gestión integral de estos sitios con arte rupestre y con una corresponsabilidad de todos los agentes sociales. Y por último, la importante y fundamental labor a través de la difusión y educación patrimonial para intentar minimizar los riesgos de carácter antrópico en la preservación de estos conjuntos rupestres. Y nada más, cierro con esta imagen de dos queridas compañeras a las que desgraciadamente pues, enfermedades inexorables han alejado de nosotros, pero que nos recuerdan siempre que los sitios con arte rupestre no solamente nos hablan del pasado, sino que nos obligan a repensar continuamente el presente desde otro lugar y que ese lugar precisamente es nuestro punto de encuentro. Muchas gracias por la atención y aquí estoy pues, para intentar responder todas las preguntas que se puedan plantear. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Bea, por tu conferencia que ha estado muy, muy, muy interesante. Si te parece, vamos a abrir un turno de preguntas para la gente que hay conectada. Eh, los que estéis conectados, ¿tenéis alguna pregunta? Cualquiera podéis escribir en el chat y yo se la transmito a Bea para que nos conteste. Y si no, yo he apuntado aquí algunas cositas. Bueno, mientras se van animando. Bueno, yo quería darte las gracias por dar una charla de arte rupestre y no agobiarnos con términos farragosos, conceptos periclitados, ¿sabes lo que me refiero, verdad?
soliforme, antropomorfo, pectiniforme, ¿entiendes? Es lo que te digo, ¿no? Que es una cosa que nos habla de cómo se ha tratado el arte como un elemento artístico, cuando, como tú bien has dicho, no es un elemento artístico, sino que es un elemento de representación de esas comunidades que viven en la prehistoria. O sea, yo estoy muy en tu onda, hablando en un término un poco, en un poco viejuno, estoy muy en la onda del trabajo que estáis haciendo y creo que es súper importante. Creo que los sitios con arte rupestre son una manifestación más de la ocupación prehistórica y esto es algo que con mi director de tesis, que se dedicaba mucho más a arte rupestre, Javier Carrasco Ruz, que tú lo conocerás seguramente, hacía mucho hincapié en eso, en que el arte rupestre era una manifestación más del poblamiento de esos lugares, ¿no? Y la asociación de esa ocupación a ese poblamiento. Entonces a mí me parece que estáis haciendo un trabajo increíble con una cosa que es muy importante y es excavar debajo de los abrigos para ver qué eran esos sitios, ¿no? Y yo te quería preguntar si habéis localizado restos humanos en alguno de esos lugares, o si alguno de esos sitios está relacionado con lugares de enterramiento. A ver, hasta el momento no. Desgraciadamente, sabes que en el ámbito del noroeste peninsular y sobre todo en los territorios graníticos, pues debido a la acidez del suelo, tenemos bastantes problemas para la preservación de esos restos. Pero sí que estamos intentando trabajar un poco con esas hipótesis y buscando qué tipos de metodologías nos permitirían responder a algunas preguntas concretas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esa pequeña galería que mostré del yacimiento de Logarzán, no tenemos indicios ni restos de materia orgánica identificados, pero sí que hay una serie de contextos que nos remiten a la posibilidad de que esos espacios hubieran tenido pues, un uso necrolático, un uso funerario, ¿no? Estamos intentando, haciendo un poco experimentación, si quieres, incluso con el tema del fósforo, viendo si hay posibilidades a través de alguna bueno, pues materialidad en concreto, probar esas hipótesis que proponemos de que quizás esos sitios hubiesen tenido este uso de carácter funerario. Este uso creo que también, si no recuerdo mal, lo propone Carlos Rodríguez Reyán. Creo que proponen en la publicación del yacimiento de Baleira de Cova dos Mouros la posibilidad de también que esa cavidad hubiera tenido algún tipo de uso funerario. Pero bueno, no conozco yo, por lo menos en el ámbito del noroeste y vinculado directamente con pintura, ¿no? En abrigos al aire libre, la identificación de restos, ¿no? Antropológicos. Ya nos gustaría. Pero bueno, en todo caso, si como hablo a través de este medio, si alguien conoce alguna manera de que seamos capaces de testar o de probar, ¿no? Estas hipótesis a través de otro tipo de analíticas o de estudios que podamos realizar, obviamente estamos muy abiertos a ello, ¿no? Porque sería bueno, pues súper interesante poder probar alguna de esas afirmaciones. Y otra cosa, en referido a las dataciones de carbono 14 que han mostrado, esas dataciones son de contexto arqueológico y entiendo que habréis datado lo que habéis podido conseguir porque no habréis tenido opción de seleccionar el tipo de muestra ni ese tipo de cosas, ¿no? Sí, bueno, en el caso del yacimiento de Penedo Gordo, como decía, es que estamos hablando de un sondeo de apenas 1 metro y poco por 1 metro y poco. O sea, es un sondeo muy pequeño, pero en una profundidad de 80 centímetros tiene un enorme potencial, porque todos los niveles que hemos encontrado, desde casi 20 centímetros de profundidad, son niveles fértiles, donde hemos encontrado sucesivas restos de hogueras o de decir, nosotros pensamos que hay una visita continua de ese lugar, ¿no? Que están continuamente revisitando ese sitio. Y la datación la hemos obtenido de 2 carbones, si no recuerdo mal, en ambos casos han sido obtenidos de carbón de pino, y están, bueno, pues vinculados a esos niveles con enorme potencial y con muchos materiales arqueológicos. Pero bueno, siempre, o sea, obviamente estamos hablando siempre de la ocupación del suelo,
que en este caso está en relación absolutamente directa con las pinturas, pero que bueno, siempre tenemos que manejar con cautela esa relación con la datación de las pinturas, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos datando el suelo y no las pinturas propiamente. Y en el Ujú. caso del yacimiento de Lobarzán es más complejo porque, bueno, no me ha dado tiempo a explicarlo muy bien porque Lobarzán es un yacimiento realmente muy complejo, pero lo que tenemos es un enorme área de distribución de materiales arqueológicos, fundamentalmente cerámica de tipo peña, que le llamamos nosotros, de inciso metopada, que es un tipo de cerámica que en el ámbito del noroeste se vincula con dataciones entre el cuarto y el tercer milenio, y que se distribuyen en superficie por una enorme área contigua al lugar donde aparecen las manifestaciones pintadas, ¿no? Y lo que hemos hecho este año pasado es realizar unos sondeos donde tuvimos esa datación en un posible agujero de poste, pero todavía estamos, digamos, en una fase como muy inicial de los trabajos como para poder, digamos, establecer una relación directa con este tema de la cavidad, ¿no? Que está ubicada en un lugar más aparte. Pero bueno, sí que es muy interesante porque pues, elementos que hasta ahora no han tenido una datación más concreta, pues poquillo a poco se va consiguiendo, ¿no? Pues establecer un cierto marco temporal. Y luego también es muy interesante señalar que todo el yacimiento de Lobarzán está absolutamente lleno de arte grabado. Eh, en su mayor parte se trata de cazoletas, de aquellos motivos más simples bueno, en este caso, quizás sí podemos poner más en relación con, con esas ocupaciones históricas, si bien en otras partes del territorio donde tenemos enormes cantidades de cazoletas, ¿no? En esas áreas interiores de Galicia, pues nos da, digamos que es muy dificultoso trabajar con esa evidencia porque ahí se interrelacionan artes de origen histórico, de época medieval, marcas de término, que digamos meten una enorme cantidad de ruido, ¿no? En el estudio de esta muestra. Y entonces por eso digamos que el ámbito del arte grabado hacemos como una especie de aparte, preferimos ir avanzando sobre el tema de las pinturas que nos da más seguridad, por lo menos en cuanto a las cronologías prehistóricas, y bueno, pues más adelante esperemos que en algún momento seamos capaces de abarcar el estudio de ese arte grabado. Estoy contigo, el grabado es bastante problemático y mucho de él seguramente no sea ni arte, sino que esté relacionado con actividades de tipo doméstico, como morturaciones o los equipos rupestres que han mencionado antes. Muchos de ellos son molinos situados en las piedras, lugares de molienda comunal o sitios así, ¿no? Entonces, probablemente esas cazoletas estén relacionadas con algún tipo de actividad que se hacía que se hacía en esos abrigos, por lo que creo que los grabados son bastante más problemáticos tanto en cuanto se han hecho durante periodos mucho más Exacto. amplios de tiempo. Entiendo que no tenéis entonces dataciones directas sobre arte, lo habéis intentado. En el caso de las investigaciones que estamos realizando, tanto en Galicia como en León, no. En el caso del COA, sí. En el caso del COA se han realizado algunas dataciones directas sobre la pintura, y algunas de las cuales están publicadas o se van a publicar muy próximamente, porque el proyecto Landcraft finalizó en agosto del año pasado, con lo cual todavía está en plena fase de producción, ¿no? De todos esos textos. Pero no solamente creo que son interesantes en cuanto a las dataciones que se obtienen, sino también en cuanto a las posibilidades que se abren de vías metodológicas para la datación. Concretamente, el abrigo de la Paz Cabreiras, la datación se hace sobre oxalato, pero en un abrigo granítico. Y eso creo que es un, bueno, elemento muy importante como por lo menos para ir abriendo camino en ese sentido, ¿no? Ujú. Vamos, esto me gustaría más que te lo explicasen mis compañeros del proyecto Landcraft, que son los que lo han llevado más directamente, pero sí, allí se han intentado hacer dataciones bueno, indirectas sobre las capas de oxalato, pero sobre la pintura. Sí, sí, es súper interesante porque, claro, tendemos a pensar que el oxalato tiene que ser en contexto de carbono, de carbonato, o sea, que sean calizas, y no, como bien dice, seguramente habrá precipitado en las areniscas que son silíceas o en los granitos que también son datables, ¿no? O sea que a nivel metodológico puede abrir un abanico muy interesante.
Entonces planteáis que posiblemente estos abrigos sean lugares de paso relacionados con la transhumancia que se ocupan de manera esporádica o algo así, ¿no? Sí, bueno, hay muy distintos tipos de abrigos. Por ejemplo, en el caso del Támega es muy significativo porque en la margen derecha del valle tenemos un abrigo sobre cuarcita que se localiza directamente sobre una vía tradicional de paso, que es el yacimiento de Penedo Gordo, ¿no? Sería como un chalet en el medio del camino, que digo yo, ¿no? Ujú. Y en este yacimiento, bueno, pues digamos, su configuración en el paisaje es diametralmente opuesta al yacimiento de Lobarzán, que está en la margen izquierda del mismo valle, sobre un sustrato geológico diferente, porque en este caso es granito, y donde nos encontramos un abrigo que, lejos de estar en un sitio de paso, lo que se encuentra es un lugar de muy difícil acceso, donde hay que adoptar incluso posturas corporales complejas para introducirse en su interior y conseguir ver esas pinturas. Estamos intentando también estudiar eh, si el juego de bloques ha hecho que esas pinturas hoy en día estén en posiciones alejadas de las que tuvieron en el momento en el que fueron hechas, ¿no? Porque todo ese sistema de bloques tiene un rejuego pendiente de la gravedad y al fin y al cabo se sigue desplomando, ¿no? Por eso es un lugar incluso peligroso para trabajar. Pero bueno, quiero decir que se caracteriza como un tipo de abrigo totalmente diferente, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante cuando hablamos de pintura, claro, si nos limitamos única y exclusivamente a comparar motivos o motivos iconográficos, perdemos una gran riqueza, porque en realidad es muy interesante ver cómo se expresan esas pinturas en el contexto concreto, de qué tipo de abrigo estamos hablando, ¿no? Podríamos categorizar muy probablemente diferentes tipos de abrigos o incluso cómo se inserta esa pintura en el paisaje. Entonces, por ejemplo, no tiene nada que ver un abrigo en una cresta cuarcítica, en una sierra, donde esa manifestación pues tiene una, digamos que tiene una visualización totalmente diferente, que por ejemplo los conjuntos de abrigos con pintura sobre granito que estamos encontrando aquí en la zona de entre Salamanca y Extremadura, donde eso es como un caos, es decir, hay cientos de bolos graníticos y esa pintura se va ubicando, pues aparentemente de manera un poco aleatoria en algunos de esos bloques graníticos, sin que ninguno de ellos quizás se signifique demasiado en ese paisaje, ¿no? Entonces, ver la implantación de esa pintura en el paisaje también te muestra muy posiblemente lógicas ocupacionales diferentes. Ahora, sí que es cierto que en términos generales vemos en esa macroescala o en ese análisis de macroescala cómo hay una cierta relación de estos abrigos con estas grandes vías o corredores interiores de circulación, por los que habitualmente además han sido pues cañadas, veredas, cordeles relacionadas con la transterminancia, ¿no? Ujú. Y bueno, yo creo que ahora no, vamos, no me quiero extender, pero incluso la distribución, ¿no? Que marca la ocupación de estos abrigos hacia el norte, en el caso de Asturias y León, por ejemplo, pues de hecho nos está marcando algunos de esos caminos tradicionales que durante bueno, pues, tanto tiempo desde el área de Extremadura hasta el área de Asturias siguieron esos recorridos, ¿no? De ámbito tradicional. Entonces, bueno, es muy interesante en el caso del Valle Ambles, por ejemplo, Elisa Guerra lo proponen directamente, ¿no? El contacto visual de estos abrigos pintados con estas áreas de paso relacionadas con cañadas y con cordeles de transhumancia. Bueno, caminos tradicionales, al fin y al cabo, ¿no? Para la circulación. Y también cómo esta pintura, de alguna manera, está permitiendo construir un territorio simbólico, pues un poco exploratorio, ¿no? Es decir, cómo va marcando también la construcción simbólica de estos paisajes ganaderos, lo cual a mí me parece muy interesante porque en realidad hablamos de arte rupestre, pero estamos hablando o estamos buscando en el arte rupestre también preguntas que tienen que ver con la neolitización de esos territorios interiores, ¿no? Y por eso, bueno, pues me parecía especialmente relevante aquí en el ámbito de una charla dentro de la red Neonet. Muy bien, pues yo voy a acabar con una pregunta, quizá la más comprometida, con respecto a la conservación de estos abrigos. A mí es una cosa que este fin de semana yo, por ejemplo, he estado en la Sierra Oeste de Madrid y al lado del camping había abrigos y he ido a visitarlos con mi hijo y los he estado viendo, ¿no?
y ves esas rejas que se ponen en los años 70-80 cerrando unos bloques graníticos. Y lo que me llama la atención es que en el momento en el que estamos, cuando más información tenemos y más conocimiento tenemos de lo que significan y lo que son estas manifestaciones rupestres, en el momento en el que nos las estamos cargando. Entonces, a mí eso es una cosa que me perturba mucho y creo que a todos los que nos dedicamos un poco a la prehistoria y al arte es algo que nos duele mucho, ¿no? Sí. Entonces, yo quería preguntarte cuál es tu opinión con respecto a la conservación de estos sitios, si cerrar o no cerrar, o cómo cerrar. Sí, yo creo que no es una contestación que se pueda dar de modo genérico. Creo que cada sitio, cada zona con arte rupestre tiene su especial idiosincrasia, tiene sus características, incluso dentro del ámbito del entorno social, ¿no? Del propio yacimiento. Y que claro, creo que no creo que sea una respuesta que se pueda contestar a nivel general. Yo, si me la preguntas a nivel general, siempre me negaría a poner verjas. Eso, quiero decir, puedo arriesgarme a decirlo a nivel general, pero también entiendo que en algunas áreas quizás periurbanas o con una mayor presión, ¿no? O sea, vemos a veces pues, lo que ocurre. Desde mi punto de vista, el problema es que vamos muy tarde en hacer inversión social en educación, ¿no? Y por eso nosotros en todos los proyectos que realizamos, la parte que tiene que ver con la difusión y socialización del conocimiento tiene tanto peso o más que la que tiene el trabajar en el aspecto más puramente de la investigación. Y yo creo que tenemos que partir siempre de la base de que la principal forma de proteger los sitios con arte rupestre, y digo sitios con arte rupestre porque para la gente muchas veces los sitios son sitios. Punto. Si tienen arte rupestre o no, es algo que a veces nos interesa a nosotros y a la gente no, pero es indisociable del lugar, de ese punto de encuentro, ¿no? Que decimos. Y por eso para nosotros es tan importante poner de relieve que las principales personas que pueden proteger esos lugares son los vecinos de ese, es decir, es la vecindad, es la comunidad local. Y por eso es tan importante el trabajo con la comunidad local a todos los niveles. Una, en la propia co-creación de conocimiento, es decir, lo que no podemos hacer es ir allí como satélites a hacer nuestras investigaciones sin contar con esa comunidad local, porque realmente de esa comunidad local y trabajando, ¿no? Digamos, en un esquema horizontal, podemos obtener una enorme e intercambiar una enorme cantidad de información que no solamente nos permite incorporar esos saberes sobre el territorio, sobre las leyendas del lugar, etcétera, etcétera, sino que incluso lo que permite en ese propio proceso ya es ir generando ese vínculo empático de la que se nos habla tanto, ¿no? Hay que generar un vínculo empático entre las personas y los lugares. Bueno, pues para que eso ocurra, también tenemos que envolver a la gente en nuestro proceso de construcción de conocimiento, ¿no? Y en nuestra investigación. No únicamente dejar, digamos, dejar esa parte para cuando ya hemos investigado y entonces lo que hacemos es montar una conferencia, una charla para decirles lo que hemos hecho, ¿no? Nosotros creemos que eso tiene que iniciarse desde el minuto uno, desde el momento en que se promueve, ¿no? La investigación de un lugar, pues ya hay que poner sobre la mesa que lo vamos a investigar, pero que conservar ese lugar es algo que es corresponsabilidad de todos los agentes que estamos ahí implicados en ese elemento. Y desde luego la educación en la escuela, ¿no? Es decir, con los adultos a veces, pues, no lo quiero decir, pero a Está, veces está perdido ya. está escaso perdido, ¿no? Es una cosa que yo pienso también, ¿no? Que invertir Claro, en un rango de sociedad que ya no va a asimilar esos conocimientos o que no quiere directamente, y lo que tenemos que empezar es invertir en la base, que esa base exacto. que hacemos ahora en el colegio es la que va a estar educada cuando tenga 15 20 años, cuando tengan esa edad. Claro, por eso también, bueno, nosotros consideramos que es tan importante la generación de esta red. Es decir, obviamente no podemos hacer todo todos y cada equipo de investigación tiene sus premisas, sus propuestas, pero también es necesario hacer mucha fuerza en esta red para promover, por un lado, digamos, tener un estado de la cuestión de esos lugares, ¿no? ¿En qué contexto social están? ¿Cuáles son los riesgos más importantes que les afectan, ¿no? Y luego trabajar todos en común, ¿no? Trabajar también todos en red en lo que es la socialización
de ese saber, ¿no? Y también apoyándonos pues un poco en las distintas iniciativas que unos y otros vamos teniendo, pues tratando de promover este conocimiento y este tipo de estructura o de esquema de trabajo, un poco, si quieres, menos academicista, y más en contacto y en vínculo directo con la comunidad local. Nosotros también promovemos desde la universidad pública, pues tratar los lugares de esta manera, ¿no? Los lugares son lugares, están llenos de relatos, de memorias de la comunidad local que nos pueden resultar de enorme interés a la hora de hacer nuestras interpretaciones, pero además permiten establecer este punto de encuentro social que nos va a permitir, de alguna manera, que intentemos trabajar las cosas evitando poner verjas en todos los sentidos, en el sentido material, ¿no? Porque muchas veces las verjas lo que hacen es interponer una barrera, y también desde el punto de vista intelectual, ¿no? Desde el punto de vista de la accesibilidad conceptual a algo tan complejo como es en muchas ocasiones mostrar arte rupestre, prehistórico, que no es algo realmente fácil de entender, ¿no? Y que necesitamos, bueno, pues establecer esos mecanismos para que eso sea efectivo, sea real y sea dinámico también, ¿no? Sea movido, sea un recurso también de alguna manera para ese territorio y para esa propia comunidad, pero teniéndoles siempre en cuenta, ¿no? Y contando con su opinión en todas las estrategias o planes que se marquen para la protección de ese lugar. desde luego. Pues bueno, si te parece bien, vamos a cerrar aquí con la charla. Ha sido muy enriquecedora. Te vuelvo a dar las gracias otra vez por hacer el esfuerzo de síntesis de esta charla y por esta amena discusión que hemos tenido. Así que muchísimas gracias, Bea, por tu tiempo. Muy bien, un enorme placer. Muchísimas gracias y ahí seguimos, en red. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.